La fosa de las Marianas. Un nombre que evoca inmensidad, vértigo y un silencio tan profundo que parece traspasar los límites de nuestra imaginación. Situada en el oscuro rincón occidental del Pacífico, este abismo marca la frontera final entre lo que conocemos y lo que apenas intuimos del planeta. Más profunda que el monte Everest elevado al revés. Más hostil que cualquier otro entorno conocido por la vida humana. La fosa es un recordatorio de que aún existen territorios donde el misterio domina sobre la certeza. En este documental, exploraremos por qué la fosa de las Marianas es considerada la verdadera entrada al mundo abisal, un reino donde la presión aplasta, la luz muere y la vida se reinventa, según reglas que parecen desafiarnos. ¿Qué secretos esconde este abismo? ¿Qué criaturas han evolucionado en condiciones tan extremas? ¿Y qué revelaciones sobre nuestro propio planeta podrían emerger desde el punto más profundo del océano? Para comprender verdaderamente la fosa de las Marianas, debemos comenzar por su escala, una magnitud que desafía cualquier intento humano por racionalizarla. Ubicada en el Océano Pacífico Occidental, cerca de las Islas Marianas, este abismo submarino alcanza una profundidad estimada de 984 metros. Aunque algunas mediciones sugieren incluso más para ponerlo en perspectiva en sí. Colocáramos el monte Everest dentro de la fosa, su cima quedaría aún sumergida bajo más de 1,5 kilómetros de agua. Esta comparación no es un simple dato curioso, sino un recordatorio de que estamos hablando del punto natural más profundo de todo el planeta, un lugar donde el peso del océano es tan abrumador, que supera 1000 veces la presión atmosférica que soportamos en la superficie. Pero la fosa no es una simple grieta, al azar, es el resultado de un fenómeno geológico monumental. La placa del Pacífico Enojmi y Inquietao se desliza bajo la placa de las Marianas, en un proceso conocido como subducción. Esa colisión lenta, casi imperceptible a escala humana, ha estado moldeando el abismo durante millones de años. La fosa es, por tanto, un testimonio vivo de la dinámica terrestre, una cicatriz profunda que nos recuerda que nuestro planeta está en constante movimiento. Lo más fascinante es que esta zona no solo se hunde, sino que también da origen a cadenas de volcanes submarinos y a una actividad geológica tan intensa que podría considerarse una de las más extremas de la Tierra. Aún así, la inmensidad de la fosa de las Marianas no se percibe únicamente en números, sino en la sensación que provoca imaginar su interior. Descender por sus paredes es como viajar hacia un mundo totalmente ajeno, un territorio donde la oscuridad se vuelve absoluta a partir de los 1,0 metros, y donde la temperatura cae hasta niveles cercanos al punto de congelación. Las condiciones allí no solo desafían a la tecnología humana, también desafían a nuestra propia capacidad de concebir un entorno tan hostil, tan silencioso y al mismo tiempo tan lleno de vida inesperada. La fosa de las Marianas es, en esencia, un portal hacia lo desconocido, un recordatorio de que por más avances científicos que tengamos, aún existen regiones en nuestro propio planeta que nos superan en escala, poder y misterio. Comprender su dimensión real es el primer paso para adentrarnos en el vasto universo abisal que se abre a continuación. A medida que descendemos desde la superficie hacia la fosa de las Marianas, atravesamos una serie de paisajes que nada tienen que ver con el océano que conocemos. Cada 100 metros, la luz se desvanece. Cada 1000 metros, las reglas cambian. Lo que comienza como un ambiente azul vibrante, lleno de peces, corales y vida abundante, se convierte poco a poco en un reino donde reina la penumbra, y luego la oscuridad absoluta. La primera gran transición ocurre en la zona mesopelágica, entre los 200 y 1,0 metros de profundidad. Allí la luz del sol ya no alcanza para alimentar la fotosíntesis, y las criaturas deben adaptarse a un entorno sombrío, donde ver y no ser visto se convierte en una ventaja evolutiva. Es un territorio donde predominan tonos plateados, cuerpos translúcidos y ojos desproporcionadamente grandes, diseñados para captar la menor traza luminosa posible. Sin embargo, esta aún es una región amable, si la comparamos con lo que viene después. Al cruzar los 1,0 metros, entramos en la zona batipelágica, también llamada la medianoche del océano. Aquí la oscuridad es completa. La presión aumenta de manera brutal,
y la temperatura roza los 2 o 3 grados Celsius. Los organismos que habitan esta franja viven en un silencio tan profundo que ni siquiera el concepto de día y noche tiene sentido. Todo es un perpetuo ahora. Awen Ossi. Es en este entorno extremo donde ocurre uno de los fenómenos biológicos más fascinantes del planeta, la bioluminiscencia. Miles de especies han desarrollado la capacidad de generar su propia luz para atraer presas, comunicarse, confundirse o incluso camuflarse en medio de la inmensidad oscura. Pero nada compara con lo que sucede cuando se llega a la zona abisal y, finalmente, al punto Hadal, donde se encuentra la fosa de las Marianas. Aquí la presión es tan elevada que aplastaría instantáneamente a cualquier organismo no adaptado. Aún así, la vida prospera bajo formas inimaginables. Criaturas con esqueletos flexibles, cuerpos gelatinosos y metabolismos lentos han encontrado la manera de convertir este territorio inhóspito en su hogar. Cada metro más abajo es una conquista evolutiva, y cada especie allí encontrada nos obliga a cuestionar los límites de lo que consideramos posible. Este viaje hacia la profundidad no solo transforma el paisaje, transforma nuestras certezas. La fosa de las Marianas no es simplemente un agujero gigantesco en el fondo del océano, sino un ecosistema vertical donde cada capa es un mundo distinto, y entender esta transición es clave para comprender cuánto nos falta por descubrir en la frontera abisal. Cuando imaginamos la fosa de las Marianas, solemos pensar en un desierto oscuro y silencioso, un lugar tan hostil que la vida parecería imposible. Pero, sorprendentemente, el abismo está repleto de organismos que han llevado la adaptación a un nivel tan extremo que parecen criaturas de otro planeta. Cada una de ellas representa una historia evolutiva, marcada por la creatividad biológica, cuerpos que brillan sin luz, esqueletos que se vuelven gelatina para soportar la presión y sistemas metabólicos tan lentos que desafían nuestras nociones sobre lo que significa vivir. Uno de los habitantes más emblemáticos de estas profundidades es el pez caracol Hadal. Lejos de las formas monstruosas que solemos asociar con el océano profundo, este pez tiene un cuerpo blando, casi translúcido, y una estructura ósea mínima. Su adaptabilidad se basa precisamente en esa falta de rigidez. Al no tener un esqueleto sólido que pueda colapsar, resiste presiones que superarían en cientos de veces la capacidad de cualquier pez convencional. Lo fascinante es que este animal no solo sobrevive, sino que prospera, alimentándose de pequeños crustáceos que viven atrapados en el sedimento del fondo. También encontramos criaturas más inquietantes, como el anfípodo gigante, un crustáceo que crece a tamaños sorprendentes gracias a un fenómeno conocido como gigantismo abisal. En las profundidades, la escasez de depredadores y el frío extremo fomentan el crecimiento desmesurado de algunas especies. Estos anfípodos, que en aguas superficiales serían diminutos, alcanzan longitudes que desafían nuestra intuición. Sus cuerpos translúcidos revelan órganos internos pálidos, una estética casi fantasmal que solo refuerza la sensación de estar observando formas de vida ajenas a nuestro mundo cotidiano. Pero quizás lo más extraordinario del abismo es la complejidad de sus estrategias biológicas. Algunos organismos producen luz propia, mediante reacciones químicas exquisitamente eficientes, creando destellos azules y verdes que iluminan la oscuridad eterna. Otros han desarrollado sensores que detectan vibraciones imperceptibles, permitiéndoles ver sin ver. Incluso existen bacterias capaces de sobrevivir en sedimentos saturados de metales pesados y sustancias tóxicas, demostrando que la vida encuentra caminos incluso en los rincones más adversos del planeta. Estas criaturas no solo sorprenden por su apariencia, sino por lo que representan un testimonio de la capacidad de la vida para adaptarse más allá de cualquier límite imaginado. Cada organismo hallado en la fosa de las Marianas amplía nuestro entendimiento de la biología, cuestiona nuestras definiciones de habitabilidad y abre puertas para reflexionar sobre cómo podría ser la vida en mundos lejanos, desde las lunas heladas de Júpiter hasta los mares enterrados de Encelado. La fosa de las Marianas no es un vacío desolado, es un laboratorio natural, donde la evolución experimenta sin restricciones y produce seres que parecen salidos de una mitología científica. Y cuanto más exploramos, más claro queda que apenas estamos comenzando a comprender la riqueza oculta en este reino extremo. Explorar la fosa de las Marianas es, en muchos sentidos, uno de los mayores desafíos tecnológicos de la humanidad.
a casi 11 kilómetros de profundidad. La presión es tan colosal que cualquier estructura mal diseñada colapsaría como si fuera papel mojado. La oscuridad es total. La temperatura apenas por encima del punto de congelación. Y la comunicación directa con la superficie se vuelve cada vez más difícil conforme se atraviesan capas densas de agua. Esto significa que cada expedición hacia el abismo debe ser una obra maestra de ingeniería, precisión y valentía. La historia de estas exploraciones comenzó de manera realmente épica en 1960, cuando el batiscafo Trieste, pilotado por Don Walsh y Jack Picker, logró descender al punto más profundo conocido de la fosa en el Challenger Deep. Aquella hazaña fue tan arriesgada que muchos científicos dudaban de que la nave pudiera resistir. Aún así, el Trieste llegó al fondo, tocó el sedimento y regresó a la superficie, dejando claro que el abismo era alcanzable, aunque no sin un enorme riesgo. Durante medio siglo, nadie volvió al punto más profundo del planeta. No fue hasta 2012, con la incursión en solitario de James Cameron, a bordo del sumergible Deep Sea Challenger, que la humanidad volvió a visitar esas profundidades extremas. Su descenso marcó un hito, no solo por el salto tecnológico, sino porque demostró que era posible obtener imágenes de alta calidad, recoger muestras biológicas y cartografiar partes del fondo con precisión sin precedentes. Cameron describiría más tarde la experiencia como viajar a otro mundo, una frase que capturó con exactitud la sensación de aislamiento y maravilla que provoca estar en un entorno tan radicalmente distinto a cualquier otro en la Tierra. Hoy, las expediciones modernas emplean ROVs, vehículos operados a distancia y OVs, vehículos autónomos, máquinas capaces de soportar presiones inimaginables gracias a materiales avanzados como esferas de vidrio sintético, aleaciones especiales y estructuras diseñadas para deformarse sin romperse. Estos robots pueden pasar horas o incluso días en el fondo tomando imágenes, capturando organismos desconocidos y registrando datos que serían imposibles de obtener de otro modo. Cada misión no solo amplía nuestro conocimiento del abismo, sino que también redefine los límites de la ingeniería humana. Aún así, incluso con estas herramientas, la mayor parte de la fosa de las Marianas sigue siendo un misterio. Hemos cartografiado solo una fracción de su extensión, y lo que sabemos es apenas un primer vistazo. Los científicos insisten en que cada viaje revela formas de vida nuevas, fenómenos geológicos inesperados y patrones que obligan a replantear teorías enteras sobre el océano profundo. La exploración del abismo es una carrera constante entre nuestra curiosidad y nuestras limitaciones tecnológicas. En última instancia, estudiar la fosa de las Marianas no es solo una aventura científica, es un intento de empujar los límites de lo posible. Cada avance tecnológico que se desarrolla para llegar a ese lugar oscuro se vuelve una herramienta que luego aplicamos en medicina, ingeniería, materiales y exploración espacial. En cierto sentido, cuando descendemos hacia el abismo, estamos también acercándonos un poco más a nuestro futuro. Aunque pueda parecer un territorio remoto, aislado y desconectado del resto del mundo, la fosa de las Marianas cumple un papel fundamental en el equilibrio de nuestro planeta. Su existencia y funcionamiento no son simples curiosidades geográficas, sino engranajes esenciales dentro del complejo sistema oceánico y climático. Y lo más sorprendente es que, según los científicos, lo que ocurre en estas profundidades puede influir directamente en los ciclos de vida, los ecosistemas y las dinámicas que sostienen la estabilidad global. Uno de los impactos más importantes está relacionado con la circulación oceánica profunda, un sistema de ríos invisibles que transporta calor, nutrientes y carbono a lo largo del planeta. Las fosas oceánicas actúan como cuencos donde se acumulan cantidades inmensas de sedimento orgánico. Cuando restos de animales, plantas microscópicas y partículas de carbono se hunden lentamente hacia el fondo, muchos de ellos terminan atrapados en estos abismos. De esta manera, la fosa se convierte en una especie de archivo biogeoquímico, almacenando carbono durante miles o incluso millones de años y contribuyendo de forma silenciosa a regular la temperatura de la Tierra. Además, la actividad tectónica en la zona de subducción genera fenómenos con impacto global. A medida que una placa se desliza bajo otra, parte del material atrapado en el fondo del océano
es arrastrado hacia las profundidades de la corteza terrestre. Allí se funde, cambia, se transforma, y eventualmente puede regresar a la superficie a través de volcanes submarinos. Este ciclo, aunque lento, influye en la composición química del océano, en la formación de nuevos minerales y en la propia atmósfera, liberando gases que han acompañado a nuestro planeta desde sus orígenes. Otro aspecto crucial es el papel de la fosa de las Marianas como refugio evolutivo. Debido a sus condiciones extremas, alberga organismos tan especializados que no existen en ningún otro lugar. Muchos de ellos poseen moléculas, enzimas y estructuras biológicas capaces de soportar presiones increíbles, resistencia a temperaturas extremas e incluso tolerancia a sustancias tóxicas. La biotecnología moderna mira a estas criaturas con creciente interés, imaginando aplicaciones en medicina, en ingeniería de materiales y en el desarrollo de tecnologías inspiradas en la vida abisal. Sin embargo, la fosa también está comenzando a revelar un lado inquietante. La huella humana ha llegado incluso allí. Investigaciones recientes han detectado microplásticos, sustancias químicas industriales y restos de contaminación en organismos que viven en el fondo del abismo. Esto demuestra que ningún lugar del planeta está completamente aislado del impacto humano, y que las decisiones que tomamos en la superficie tienen consecuencias incluso en los rincones más remotos y profundos. Comprender estos vínculos es esencial, porque nos recuerda que la fosa de las Marianas no es solo un fenómeno geográfico impresionante, es una pieza clave en la maquinaria de la Tierra. Lo que ocurre en sus profundidades repercute en la atmósfera, en los océanos, en la vida y en el propio clima global. El abismo, aunque silencioso, late al ritmo del planeta entero. La fosa de las Marianas, con su oscuridad perpetua, sus criaturas imposibles y su abrumadora profundidad, es mucho más que un accidente geográfico en el mapa del planeta. Es un recordatorio de que aún vivimos rodeados de misterios gigantescos, de que incluso, en un mundo hiperconectado y explorado desde el espacio, existen lugares que permanecen intactos, silenciosos, desafiantes. A lo largo de este viaje, hemos descendido capa por capa hacia un territorio donde la vida se reinventa, donde la geología escribe historias que tardan millones de años y donde la ciencia tropieza con preguntas que todavía no sabe responder. La fosa nos obliga a mirar hacia adentro, tanto como hacia abajo. Nos recuerda que la curiosidad humana es una fuerza poderosa, capaz de romper límites tecnológicos y abrir puertas hacia lo desconocido. También nos enseña que el planeta es un sistema interconectado, lo que ocurre en las profundidades más remotas puede influir en el clima, la química del océano y el equilibrio global. Y, quizá, lo más importante, nos confronta con nuestra propia responsabilidad. Incluso el sitio más inaccesible de la Tierra ya muestra la huella de nuestras decisiones. En última instancia, la fosa de las Marianas es un símbolo de la inmensidad que aún nos rodea, de los desafíos que nos esperan y de las infinitas posibilidades que se abren cuando decidimos explorar con humildad y asombro. Desde sus criaturas luminosas hasta sus paredes tectónicas en movimiento, desde su silencio helado hasta los sueños científicos que despierta. Este abismo sigue siendo una frontera abierta, un recordatorio de que el mundo no está terminado, y nosotros tampoco. Explorar la fosa es explorar el espíritu humano en ese impulso de buscar respuestas, de hacerse nuevas preguntas y de avanzar, incluso en la oscuridad. Y mientras existan lugares como este, siempre habrá historias que contar, misterios que perseguir y caminos que nos inviten a seguir descendiendo hacia el conocimiento.